Cuando se recuerda que el aura del individuo afecta e influye en otras personas con las que entra en contacto, y de hecho es una parte importante de su personalidad, se verá que es importante que el individuo se esfuerce por desarrollar su aura en la dirección de una calidad deseable y neutralizar y eliminar las no deseadas. Esto se vuelve doblemente cierto cuando también se recuerda que, según la ley de acción y reacción, las vibraciones áuricas reaccionan sobre la mente del individuo, intensificando así y añadiendo combustible a los estados mentales originales que las provocaron. Desde cualquier punto de vista, se ve como una parte importante del autodesarrollo y la formación del carácter el desarrollar el aura de acuerdo con los principios ocultos científicos. En este trabajo de desarrollo del aura, se encuentran dos fases correlacionadas, a saber, el trabajo directo de inundar el aura con las mejores vibraciones mediante la retención en la mente de imágenes mentales claras, distintas y repetidas de ideas y sentimientos deseables, y el efecto adicional de imágenes mentales de los colores correspondientes a las ideas y sentimientos que se consideran deseables y dignos de desarrollo. La primera de las fases mencionadas anteriormente probablemente sea mucho más familiar para el buscador promedio que la segunda. Esto se debe al hecho de que el buscador promedio tiende a estar más o menos familiarizado con las enseñanzas de las numerosas escuelas ocultos que coinciden en el axioma de que mantener el pensamiento tiende a desarrollar la mente del individuo a lo largo de las líneas particulares de dicho pensamiento. Este es un principio psicológico correcto. Por lo demás, incluso cuando los que lo practican no comprenden completamente los hechos subyacentes, las facultades mentales, al igual que los músculos físicos, tienden a desarrollarse mediante el ejercicio y el uso, y cualquier facultad puede desarrollarse y cultivarse de esta manera. Otra enseñanza de estas mismas escuelas es que el carácter de los pensamientos mantenidos por el individuo afecta a otras personas con las que entra en contacto y, de alguna manera, atrae hacia él cosas objetivas, personas y circunstancias en armonía con tales pensamientos. Esto también está de acuerdo con la mejor enseñanza oculta, de la cual, por supuesto, se derivó originalmente. Aprecio sinceramente los hechos de estas enseñanzas y las considero fundamentalmente correctas. En este sentido, puedo decir que cada sanador puede aplicar sus propios métodos más esta enseñanza con respecto al aura y así obtener resultados considerablemente aumentados mediante la retención perseverante en la mente de ciertas ideas y sentimientos. El individuo puede inundar su aura con las vibraciones y colores de tales ideas y sentimientos y, así, cargarla con energía y poder áuricos. Al hacerlo, obtiene el beneficio de la reacción sobre su propia mente y también asegura la ventaja del efecto de ello sobre otras personas con las que entra en contacto. De esta manera, no solo construye su carácter individual a lo largo de líneas deseables, sino que al mismo tiempo desarrolla una personalidad fuerte, positiva y atractiva que afecta a otros con quienes entra en contacto. No considero necesario entrar en detalles aquí sobre esta fase de mantener el pensamiento, porque, como he dicho, el buscador promedio ya está familiarizado con las reglas relacionadas con lo mismo. En resumen, sin embargo, diré que cada individuo es en gran medida el resultado de los pensamientos que ha manifestado y los sentimientos que ha albergado. Por lo tanto, la regla es manifestar y ejercitar las facultades que se desean desarrollar e inhibir o abstenerse de manifestar aquellas que se desean restringir o controlar. Una vez más, para restringir una facultad indeseable, desarrollar y ejercitar su opuesto. Eliminar lo negativo desarrollando lo positivo. La mente produce pensamiento y, sin embargo, tiende a crecer a partir de la porción particular de su propio producto que puede elegir alimentar. Porque no solo crea pensamiento, sino que también se alimenta de él. Por lo tanto, finalmente, permítale producir el mejor tipo de pensamiento para usted y luego devuélvalo al depósito, porque lo usará para moler más del mismo tipo y se fortalecerá al hacerlo. Esa es toda la cuestión en pocas palabras.
La segunda fase del desarrollo del aura, sin embargo, es probable que no sea familiar para el buscador promedio por el hecho de que no se conoce fuera de círculos ocultos avanzados y muy poco se ha permitido enseñar al respecto. Pero el mismo silencio al respecto es una prueba de su importancia, y recomiendo encarecidamente a los buscadores que le den la atención y la práctica que su importancia merece. La práctica de ello, sin embargo, es extremadamente simple, y el principio de la práctica, además, se basa únicamente en los hechos de la relación del color y los estados mentales como se muestra en los colores áuricos astrales. Para practicar inteligentemente el desarrollo del aura mediante el inundarla o cargarla con las vibraciones de colores psíquicos, primero es necesario que el buscador esté completamente familiarizado con la escala de colores relacionada con cada conjunto de estados mentales o sentimientos emocionales. El buscador debe estudiar la relación de los estados mentales y los colores áuricos. Debe conocer la correspondencia mental de los tonos de rojo, amarillo y azul tan completamente que el pensamiento de uno traiga la idea del otro. Debe poder pensar en el grupo correspondiente de colores en el momento en que piensa en algún estado mental particular. Debe estar completamente familiarizado con el efecto físico, mental y espiritual de cualquiera de los colores y, además, debe probarse psíquicamente para los efectos individuales de ciertos colores sobre él mismo. Debe abordar este estudio con interés y seriedad, y luego, al mantener los ojos y los oídos abiertos, percibirá hechos interesantes relacionados con el tema en todos los aspectos. En su trabajo y vida diaria, percibirá muchas pruebas del principio y pronto acumulará una serie de experiencias ilustrando cada color y su estado mental correspondiente. Será ricamente recompensado por el trabajo de tal estudio, que de hecho pronto se parecerá más a un placer que a un trabajo. Habiendo dominado esta fase del tema, el buscador debe darse una autoexaminación y análisis mental honesto y completo. Debería escribir un cuadro de sus puntos fuertes y débiles. Debería marcar los rasgos que deben ser desarrollados y aquellos que deben ser restringidos. Debería determinar si necesita desarrollo a lo largo de líneas físicas, mentales y espirituales y en qué grado. Habiendo hecho este cuadro de sí mismo, debería entonces aplicar los principios de cargar el aura con las vibraciones de color indicadas por su autodiagnóstico y prescripción. La última etapa es bastante simple una vez que se ha adquirido la idea general detrás de ella. Consiste simplemente en formar una imagen mental lo más clara posible del color o colores deseados y luego proyectar las vibraciones en el aura con el simple esfuerzo de la voluntad. Esto no significa que uno necesite apretar el puño o fruncir el ceño al querer. Querer, en el sentido oculto, puede decirse que consiste en un comando, dejando el resto al mecanismo de la voluntad y la mente. Elimine el obstáculo de la duda y el miedo, luego el comando real realiza el trabajo de poner en marcha la voluntad. Por cierto, este es un importante secreto oculto de amplia aplicación. Trate de comprender su significado muy importante. La imagen mental de los colores puede ser ayudada materialmente mediante la concentración en material físico del color correcto. Al concentrar la atención y la visión en una flor roja, por ejemplo, o en un trozo de hoja verde en otro caso, uno puede ser capaz de formar una imagen mental clara y positiva de ese color en particular. Esto, acompañado por la voluntad y la demanda de que las vibraciones de este color carguen el aura, se encontrará que logra el resultado. Tener algo a su alrededor que muestre los colores deseables y su atención casi instintivamente tomará la impresión de ello, incluso si está pensando o haciendo otra cosa. Viva tanto como sea posible en la idea y la presencia del color deseable y adquirirá el hábito de establecer la imagen mental y la vibración de él. Un poco de práctica y experiencia pronto le darán la idea y le permitirán obtener los mejores resultados. Paciencia, perseverancia y un interés sincero y sostenido, esa es la clave del éxito.